Nos das pie para empezar hablando de eso. Están acá Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buen día, Jorge. Bien, yo te veía asintiendo cuando Rolo hablaba. Es que es exactamente como lo acaba de contar Rolo. Yo le sumaría una cosa más, y es que cuando este tema empezó a ser público, en mayo de 2020, el presidente de la Nación salió a avalar esto, diciendo que las cárceles eran lugares de mucha concentración humana, con mucho riesgo de contaminación y contagio, y que esto estaba previsto en el Pacto de San José de Costa Rica. Lo dijo públicamente y avaló esta liberación que hizo la justicia. Entonces, no pueden hoy, después de la intervención de ALAC y de la declaración del presidente, decir que ellos eran ajenos a este proceso, porque además este tipo de liberación masiva como se dio no se había dado antes, y todas las estadísticas, y las que Rolo mencionó muy bien, del RUT, del Registro Único de Detenidos de la provincia, lo demuestran. Horacio, ¿está desbordada la inseguridad en Argentina? Mirá, creo que no es generalizado eso. Creo que hay lugares del país donde sí está desbordada. En la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, en algunas zonas del conurbano sobre todo está desbordada. Está desbordada en Santa Fe, con el tema del narco alrededor de Rosario. Está desbordado en Río Negro, con todas las agresiones. Y seguramente en algunos otros lugares. Yo no generalizaría. En la ciudad de Buenos Aires, donde venimos bajando, todos los delitos vienen bajando, y yo no usaría la palabra desbordada. Obviamente nunca es delito cero, pero hasta hace 2 o 3 años, el delito que más nos costó, que es el de los motochorros, ustedes tenían noticias todos los días de algún caso. Sí. Hoy no es cero. Yo por ahí estoy diciendo esto y mañana aparece un caso, no digo que no, pero bajó más del 60%. El nivel de homicidio, estamos de las ciudades más bajas de toda América. Entonces, en la ciudad de Buenos Aires, que hay casos, repito, nunca va a ser cero. Si uno mira la tendencia, viene mejorando significativamente. Entonces yo acá no diría que está desbordado. Yo no sé si problema es que tenemos para mejorar, por supuesto, tenemos para mejorar. Pero no sé si es por la cercanía de la fecha de la elección, pero hace un par de semanas que el gobierno empezó a directamente dar cifras inventadas, que son mentiras. No sé, no entiendo lo que está pasando. Y cuando la discusión es de cifras, es como que no puedes creer que exista, porque las cifras se supone que son objetivas. No sé cómo lo ven ustedes. A mí no me sorprende, porque es el mismo gobierno que intervino el INDEC cuando no le gustaba el índice de inflación que daba, el mismo gobierno que dijo que no había que estigmatizar a los pobres y por eso no medían la pobreza. Siempre que el gobierno hay un dato que no le gusta, cree casi de una manera infantil que no midiendo o alterando los datos va a alterar la realidad. Digo, preguntale a cualquier vecino del conurbano de la provincia de Buenos Aires si hoy se siente más o menos inseguro que hace 2 años. Eso, claro. Es tan sencillo como eso. Entonces, podemos discutir estadísticas que además muestran que la situación no mejoró, pero más allá de la estadística, y además en el medio de lo que pasó, creo que lo que hay es una demostración de enorme insensibilidad, porque se muere Roberto, sucede todo lo que sucede, y la respuesta del gobierno son gases lacrimógenos a los vecinos que van pacíficamente a manifestarse, y decir que este es un problema que sucede en todo el mundo y que las estadísticas están mejor. Nunca aún le pedimos perdón a la familia, nos hacemos responsables de lo que pasó, vamos a trabajar para mejorarlo con este plan, nos vamos a reunir. Yo esperaba una reunión inmediata del secretario de Seguridad Espinosa, del propio Espinosa, de Berni y de Aníbal Fernández. El lunes a las 8 de la mañana después de lo que pasó. Algo salió mal para que esto pasara. Entonces, no excusas, no búsqueda de culpables, pero sobre todo no indiferencia al dolor de la familia. ¿Les preocupa que en Ramos Mejía, en uno de los reclamos, había algunos vecinos que decían que se vayan todos? No quiero hacer un paralelismo con el 2001, pero cuando hay temas de inseguridad, temas sociales, no se distingue demasiado, y lo que la gente quiere es no escuchar que se peleen unos y otros, sino que no le afanen más. no, en la bronca que tiene la gente, en la frustración, en el dolor de la familia, es lógico que digan cosas como esas. Eso no quiere decir que uno se sienta aludido, pero digo, con alguien muy querido del barrio, de la familia, fallecido, y esas expresiones son naturales, diría. Pero puede cambiar algo. Sí, por supuesto que quedan 2 años de gobierno y hay, una mirada sobre la seguridad y hechos. Y en 2 años como oposición ustedes no van a poder imponer políticas de seguridad. No, nosotros podemos hacernos responsables de la seguridad en los distritos que gobernamos. Sí.
Y eso no es menor, porque es una muestra de cómo podemos nosotros mejorar en la seguridad. Yo quiero dejar el mensaje a toda la gente que viene con Urbano, que tomando la experiencia de María Eugenia de 4 años, donde se hizo una lucha contra la droga fenomenal y donde los homicidios bajaron, tomando ese ejemplo y tomando el ejemplo de la Ciudad de Buenos Aires, donde todos los delitos bajaron, el mensaje es se puede mejorar, no nos resignemos. No es de un día para el otro, requiere un plan integral, no es con una medida, no hay soluciones mágicas, requiere un plan muy integral, pero se puede mejorar. Y se puede mejorar, obviamente cambiar las leyes ayuda, una de las prioridades de María Eugenia y de nuestros diputados es cambiar el Código Procesal Penal para reducir la puerta giratoria, para digamos que no hacer tan fáciles las excarcelaciones. Pero con esta legislación y con estos jueces, en la ciudad mejoramos. Si además mejora la legislación y si además no tenés jueces tan garantistas, o sea, que garantizan los derechos de los delincuentes, yo creo que se puede mejorar más todavía. Pero se puede mejorar. Ahí, repito, requiere un plan que lleva tiempo y que tiene que ser integral, no hay una medida. El gobierno está planteando, por lo menos desde el punto de vista dialéctico, una unión, un diálogo, una unión, juntarse para, ¿no? Es raro porque mientras lo plantean, después insultan a la oposición y tienen, bueno, todo tipo de calificativos. ¿Cómo sigue esto el 15, Horacio? Mirá, yo más que el gobierno, alguna persona relacionada al gobierno en forma aislada lo ha dicho. La gran mayoría de lo que escuchamos de parte del gobierno son insultos, son agresiones. Nos dijeron antiargentinos, nos dijeron que queremos hacer un golpe blando, pero es un golpe al fin. Nos dice el presidente cada vez que habla le echa la culpa a la oposición de todo lo que pasa en la Argentina. Digo, yo no percibo ninguna vocación de diálogo, ninguna vocación de acuerdo. Si cada vez que hablan buscan echarle la culpa al otro, a nosotros en gran medida de muchas cosas. Entonces, yo no percibo eso, no. ¿Cómo sigue después del 15? Y vamos a ver cómo reacciona el gobierno. La reacción después de las PASO no fue muy alentadora. Uno esperaría que perdiendo una elección el gobierno escuche el mensaje de la gente, cambie, rectifique, se abra. Vamos a ver cómo reacciona. Pero ¿vos cómo lo ves el mismo tema, María Eugenia? Creo que lo que sucede el 15 depende de lo que pase el 14. Y en esto creo que como no nos escucharon, como dice Horacio, a los millones que dijimos basta el 14, tenemos que gritar más fuerte para que el gobierno escuche. Y si no escucha, por lo menos vamos a tener un bloque en el Congreso de 120 diputados que define el quórum en diputados y en senadores, que no solo sea un límite a un gobierno que no escucha y que está disociado de la realidad, sino también un lugar seguro para esos millones de argentinos que quieren que se hablen de los temas que a ellos les preocupan y que el Congreso no trata. El Congreso puso como prioridad los últimos 2 años las causas judiciales de la vicepresidenta, la reforma judicial, el nombramiento del procurador, esos fueron sus peleas. No una ley de reforma de impuestos para que bajen los impuestos al trabajo, no una ley de emergencia educativa que vaya a buscar al 1.300.000 chicos que se fueron durante la pandemia, cosa que no es indiferente a la situación de seguridad que tenemos hoy. No es gratis cerrar 1 año y medio escuelas y dejar 1.300.000 chicos fuera de la escuela en términos de seguridad, ¿no? Para muchos de esos chicos es la escuela o la calle, y en la calle ya sabemos lo que encuentran. No van a encontrar nada bueno. Entonces, creo que si logramos un bloque sólido, el 14, un bloque de 120 diputados y nos faltan 3, y un bloque que sume 5 senadores en el Congreso, por lo menos si el gobierno no escucha, vamos a tener la capacidad de ponerle límite al daño que pueda hacer. Marina. Sí, María Eugenia, Horacio, los saludo. La pregunta en realidad es para Vidal y tiene que ver con esto último que planteabas, que son las prioridades legislativas. Y mi pregunta es, desde el bloque, ¿qué se puede hacer para ayudarnos a los ciudadanos, mejorarnos nuestra calidad de vida en términos económicos? Entiendo que no tienen responsabilidad de gobierno, ni de cogobierno, ni nada por el estilo, pero me pareció interesante una línea que diste, que fue bajar los impuestos al trabajo. Mi pregunta es si hay un paquete de medidas en este sentido, que sean incentivos a la Argentina productiva, y si eso ya está elaborado. Sí, Marina, son varias. La primera es esta de poder ofrecerle a las pymes
que por cada nuevo empleo que tomen durante 2 años, los 2 primeros años no paguen impuestos al trabajo. Eso es porque el trabajo es una de las principales demandas que tenemos. Yo vengo de este momento de Parque Patricio de una reunión con vecinos y lo primero que me pidieron fue eso, fue trabajo. La segunda es un monotributo gratuito el primer año para todos los jóvenes que empiezan a trabajar. Pasa mucho que los jóvenes se anotan en monotributo y a lo mejor facturan 30.000, 25.000, 40.000 pesos y tienen que pagar 8.000 de ingresos brutos y cargas sociales, que el primer año no paguen para ayudarlos un poco más, sobre todo a los que emprenden. El tercer punto es un plan de empleo joven que también les da crédito fiscal a las pymes que tomen jóvenes durante los primeros 2 años. Digo, todas las leyes que estamos promoviendo en relación a impuestos al trabajo tienen que ver con esto, que sobre todo las pymes, que son las que generan la mayor parte de empleo en el país, sientan que el impuesto no es un obstáculo para tomar gente. Después hay que sumar otras leyes, ¿no?, para facilitar el trabajo, pero esta es una muy importante. Gonzalo. Hola María Eugenia, hola Horacio, ¿cómo andan? Hola Gonzalo. Tengo algo que me retumba de cuando comenzaron la campaña, o por lo menos cuando todo se puso un poco más aguerrido, que ustedes planteaban lisa y llanamente que hay que sacar el kirchnerismo del poder. Porque lo he escuchado a Martín Tetaz, lo he escuchado a María Eugenia, hay que sacar el kirchnerismo del poder, como un lema. Yo creo que mucha gente que los va a votar a ustedes este domingo quiere eso. Más allá de acuerdos o de lo que fuera, o de leyes o de contrapuntos en el Congreso. Y yo creo que ustedes el objetivo de fondo que tienen es ese finalmente, ser poder en el 2023. ¿Cómo van a hacer para sacar el kirchnerismo del poder? Bueno, siempre hablamos de sacarlo del poder con los votos, ¿no? Pero esa pelea del 23 empieza hoy, empieza en el 21. Porque además, más allá de quién está en el poder, lo que importa es cómo vive la gente. Sí. Y esta manera de gobernar durante los últimos 2 años nos hizo mucho daño. Entonces, para que los próximos 2 años, que ya sabemos que van a ser difíciles, por lo menos sean un poco menos difíciles, con límites que podamos poner claros desde el Congreso. Por supuesto que el presidente tiene un mandato constitucional que cumplir y nosotros vamos siempre a garantizar que lo cumpla. Ahora, la situación de vida de los argentinos, si el gobierno no reacciona, no repiensa, no escucha después del 14, por lo menos va a tener un refugio, un lugar seguro en el Congreso con nosotros. Ahora, ¿va a estar consolidado el bloque? Porque ayer Facundo Manes, que integra ahora la lista de Santilli, decía que él, va a analizar, que él dice basta de extremos entre kirchnerismo y antikirchnerismo, hay que ver cuáles son los proyectos, cómo terminaremos votando. Yo no digo que va a ser un libre pensador, pero ¿ustedes pueden garantizar una posición unánime, conjunta, un bloque sólido? En primer lugar, en el Congreso no hay un bloque, hay un interbloque, ¿no? O sea, cada partido político o cada espacio tiene un bloque que se coordinan en un interbloque. Hoy el presidente de nuestro interbloque es Mario Negri. Y los jefes de bloque coordinan con el presidente de interbloque. Hay leyes que no son las más relevantes, donde cada diputado puede definir su posición. Hay otras donde tenemos posiciones únicas, sobre todo en las que tienen que ver con lo institucional, con lo económico. En las leyes fundamentales, el bloque los últimos 2 años ha estado muy sólido y ha votado siempre en la misma dirección. Y yo creo que eso va a suceder los próximos 2 años que vienen. No sé ahora si querés sumar algo más. La experiencia muestra que viene sucediendo. Y viene sucediendo después del 19, donde perdimos la elección, que es una situación traumática siempre para un espacio, sobre todo para una coalición. Gracias a esa unidad del bloque no salió la ley del procurador, que hubiera sido gravísima. No salió la reforma judicial. No salió cuando el presidente pidió superpoderes. O sea, le frenamos cosas muy relevantes. Ahora más todavía. Primero porque venimos de ganar las PASO. Y segundo porque, como decía María Eugenia, podemos, según como termine la elección, tener el bloque mayoritario. Tanto en el Senado, donde Cristina Kirchner pierde el quórum automático, o sea, pierde el poder absoluto del Senado, y en diputados. O sea, como terminó la PASO, estamos empatados con un diputado más, que en la ciudad de Buenos Aires estamos muy cerca, o sea, votando a María Eugenia Vidal, a Martín Tetaz, Pablo Oliveto, Ricardo López Murphy, con un diputado más que tengamos en Capital, tenemos la primera minoría. O sea, ¿y la presidencia de la Cámara de Diputados le sacan el eso es para conversarlo, cargo a Massa? Eso es para conversarlo cuando tengamos los números reales de cuántos diputados hay después de la elección, y es una decisión que hay que conversar en Todos Juntos por el Cambio. Marina.
Sí, para Horacio, la pregunta tiene más que ver con el contexto macro, el contexto económico. Mi pregunta es si el ministro Guzmán tuvo algún acercamiento en relación a comunicar el estado de situación con el fondo y si prestarían aval, acuerdo a una negociación. No hubo ningún acercamiento de ningún tipo y yo creo que lo del fondo no se puede analizar como algo aislado. O sea, lo que necesitamos es un plan económico que nos diga cómo vamos a crecer, cómo se va a generar inversión, la inversión que genera laburo, en qué sectores, en qué regiones, cómo vamos a hacer para bajar la inflación. Dentro de un plan económico, el capítulo del acuerdo con el fondo es un tema más, pero no se puede pensar en forma aislada. Obviamente tenemos que intentar como país conseguir las mejores condiciones, ¿no? El mayor plazo y la menor tasa. Pero eso solo lo vamos a poder conseguir si tenemos un plan consistente, que hoy no existe. El gran problema que tenemos hoy es que no hay un plan económico. Y el gobierno se jacta de no tener un plan económico, muchas veces. Sí, claro. Sí. Entonces, no se puede aislar, no se puede analizar en forma aislada lo del fondo. Pero en ese sentido, ¿le parece que después del resultado electoral habrá un cambio de posición? ¿Que Yo espero podría que haya haber un plan después del 14? Yo espero que sí. De vuelta, a la luz de la actuación del gobierno hasta ahora, no sé si uno es muy optimista, pero lo que la Argentina necesita es un plan económico que nos diga hacia dónde vamos, con qué rumbo. Sobre eso discutiremos, pero hoy no tenemos un plan. Ese es el gran problema. Rolo. Horacio, María Eugenia, ¿cómo va a pararse la oposición a partir del 10 de diciembre en temas como la inseguridad? Lo planteo desde este lugar. Ayer estuve entrevistando a Facundo Manes y notaba que muchas de las definiciones de Manes eran muy radicalmente opuestas, valga la redundancia, con el radicalismo, pero a las que dio Horacio o a algunas que ha dado María Eugenia. Por ejemplo, vos, Horacio, hablaste esta semana de replantear un poco o revisar el tema de la ley de imputabilidad, y Manes decía ayer, primero, que no tenía muy clara cómo era la ley de imputabilidad, pero que no quería irse a los extremos. También hablaba él de terminar con la grieta y estar en el centro, y que también comentaba que él tiene entendimientos con el peronismo y muchos desentendimientos con gente del propio Juntos por el Cambio. Entonces, ¿qué oposición va a haber de acá a 2023? Porque ya estamos tan cerca del día después que uno le empieza a ver la posibilidad de que se agriete la oposición y que empiece a tener muchas disidencias. Mira, es la primera vez desde la vuelta a la democracia en el 83 que con el kirchnerismo o el peronismo, ahora kirchnerismo en el gobierno, la oposición se ha mantenido unida. Es un logro enorme, nunca sucedió. Y gracias a esa unidad frenamos leyes muy importantes como las que dije antes, y además gracias a eso ganamos la elección. Ahora, un espacio político como el nuestro, que aspira a ser mayoritario, que somos hoy aspiramos a ser la primera minoría en el Congreso, que aspiramos a ganar las elecciones el 23, siempre vas a tener diferencias internas. Acá el punto no es no tener diferencias, el tema es administrarlas y que haya una visión común, pero diferencia de posición va a haber siempre, si no, no sos mayoritario, y eso va a pasar. Y respecto a lo que dijo Facundo, yo coincido, y lo dije 1.000.000 de veces, que hay que terminar con la grieta en la Argentina. Coincido que no nos tenemos que ir a los extremos, que eso es lo más de fondo. Después, sobre casos particulares, como dice María Eugenia, en las importantes siempre votamos todos juntos. En leyes, que por ahí no son las más definitorias, y bueno, sí, ha habido matices, y los va a seguir habiendo, y es bueno y sano que haya diversidad. Tu opinión sobre la figura y las opiniones de Schiaretti. Mirá, primero es increíble lo que dijo el presidente respecto a los cordobeses. Es lógico que Schiaretti reaccione así. O sea, dijo algo así como que si no me votan, o sea, como no nos votan no son argentinos. Una barbaridad. Entonces es lógico que reaccione así. Es una provincia de un potencial, de una realidad, y además de un potencial de mayor producción enorme. Tenés toda la industria automotriz, metalmecánicas, tenés una de las zonas agrícolas más fértiles posiblemente del mundo, más allá de la Argentina, tenés turismo, tenés todo en Córdoba, tenés un enorme potencial. Entonces, los dichos del presidente fueron muy poco felices respecto a los cordobeses. Sí, me quedé enganchada con la pregunta de Gonzalo sobre sacar al kirchnerismo del poder, y eso como proyecto no alcanza, digamos, que tu objetivo sea solo eso. Y si ya tienen un plan económico para 2023, sé que falta, pero si hay algo que tuvo el gobierno de Macri es que en términos económicos hubo un fracaso. Digo, después
quizás se pueden defender políticas de seguridad u otras cuestiones, pero en lo económico un castigo del voto, pues eso perdió la elección. ¿Ustedes qué aprendieron de ese proceso y si hoy podrían explicar un plan? Tenemos un equipo de gente que trabaja. Cada uno de los espacios políticos tiene una fundación. La Hannah Arendt por parte de la Coalición Cívica, la Fundación Alem del Radicalismo, la Fundación Pensar Nuestra, la Fundación del Peronismo, y seguramente se van a sumar ahora también los republicanos, que son parte de nuestra lista en Ciudad de Buenos Aires, y hay un equipo económico trabajando. Ahora, el plan depende mucho de las condiciones siliciales, ¿no? No es lo mismo hacer un plan sobre 70 de inflación que sobre 20 que sobre 100, ¿no? Y eso va a condicionar mucho el arranque. Ahora, hay un equipo trabajando en reformas estructurales que en cualquier caso hay que discutir en la Argentina, y hay un equipo que coordina entre sí para obviamente estar listos en el 2023. Y también aportar desde el Congreso todo aquello que podamos y pueda hacer proyectos de ley. Por ejemplo, Martín Tetaz tiene un proyecto que habló y lo ha contado acá el otro día, yo lo escuchaba, que tiene que ver con la independencia del Banco Central para limitar la capacidad del presidente de emisión. Bueno, eso se puede discutir en el Congreso, se puede empezar a discutir desde ahora. Entonces, hay algunas cosas que se pueden ya anticipar en el Congreso y otras no, otras habrá que esperar al 2023. Los más optimistas respecto del resultado del domingo se preguntan si el kirchnerismo desaparecerá como movimiento. En algún momento, movimientos que fueron muy importantes adentro de los partidos, ponele la coordinadora en el radicalismo, el menemismo en su momento, terminaron disolviéndose cuando empezaron a perder y bueno, y finalmente los gobiernos cambiaron. ¿Pensás, Horacio, que el kirchnerismo puede estar en vías de extinción si pierde? Mira, obviamente se debilita. También es cierto que todo movimiento tan personalizado, ¿no? Por algo se llama kirchnerismo, hasta el nombre, ¿no? Tan personalizado, llega un momento que el tiempo hace que, digamos, que también se vaya debilitando. Pero yo lo que creo es que en la Argentina hay un basta a lo que expresa el kirchnerismo, a este garantismo y digamos, y cuidar los derechos de los delincuentes, a que en lo económico, digamos, la inflación no baja, el país no crece, a que hayan tenido cerradas las escuelas. Ese tema para mí es devastador. Cerradas las escuelas todo este año, cuando no era necesario, eso es lo más grave. Nosotros mostramos los datos, mostramos la evidencia que la escuela no era un lugar de contagio. Mantuvimos las escuelas abiertas en la ciudad y no hubo mayor contagio. Y mientras tanto en la provincia la tuviste cerrada prácticamente siempre hasta mitad de año. Una barbaridad. O sea, la gente está harta de eso. Yo no tengo duda que se va a ir debilitando. Contame las dos primeras iniciativas que podés tener para la ciudad una vez que asuman. Para la ciudad, la más importante es recuperar los fondos que le quitaron. Okay. Esa es la más importante. Y es muy importante también que todos aquellos que votan sepan si sus candidatos van a apoyar o no la recuperación de fondos de la ciudad, porque hubo diputados nacionales elegidos por la Ciudad de Buenos Aires que votaron en contra sí, de los claro. fondos. Sí, los diputados nacionales del kirchnerismo votaron en contra de la recuperación de fondos. Entonces, digo, para mí esa ley es central. Lo que le quitaron a la ciudad el año pasado fue todo el presupuesto de seguridad de un año. Es decir, si Horacio hubiera sido lineal, hoy no habría policía parada en la calle, ni patrulleros funcionando, ni nafta que se paga. Digo, la seguridad hoy en la ciudad se sostuvo porque hubo que hacer recortes en otras áreas y hubo que hacer un enorme esfuerzo por parte de los vecinos. Entonces, digo, y además lo peor de todo es que ahora vemos, porque eso era para dárselo a la provincia de Buenos Aires, que no tuvo ningún sentido. Entonces, no solo la justificación. Bueno, fue a parar el plazo fijo de Espinosa. O sea, bueno, claro, el plazo fijo de Espinosa que nunca se tocó, ¿no? 15.000 millones de pesos. Claro. Increíble, increíble. Entonces, digo, no nos pueden decir a dónde fueron esos fondos, pero además son fondos que legítimamente le corresponden a la ciudad y que la ciudad necesita para seguir